Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Hola, un placer. ¿Qué tal? Hola Ceci, bienvenida, Hola, ¿qué tal? bienvenida a ¿Cómo todo están? este trayecto. Igualmente. Gastón, bienvenido, Hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? Muy bien. ¿Y ustedes? Bueno, me alegro, me alegro. Acá ¿Cuánta gente conocida? esperando mucha gente conocida, ¿no? Muy Sí. bien. Para los que no me conocen, soy Nora Giordano, directora de AICS, Arte y Cultura para la Salud. Un gusto compartir con todos ustedes y bueno, nuestra misión es difundir dentro de lo que podemos todo lo que se puede llegar a hacer en salud por medio del arte. Y bueno, con Cecilia y con Gastón hemos trabajado en el centro del Hospital Milstein, así que bueno, fue un placer trabajar y ver cómo se movían con toda su profesionalidad. Y bueno, hoy los tenemos acá. La doctora Cecilia Serrano es doctora en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada y se desempeña como médica de la sección de neurología cognitiva del Hospital Cecil Milstein. ¿Me equivoco, Ceci? No, no, para nada. ¿Todo bien? Todo Y bien. el doctor Gastón Gravioto, que es médico neurólogo, se desempeña también como médico de la sección de neurología cognitiva, también del Hospital César Milstein, y en la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. Así que bueno, bienvenidos, bienvenido el Gracias. equipo de AIX, que está ahí también entre ustedes, que hay algunos que están trabajando desde hace bastante, y hay otros que no están con la presencia aquí, pero son los que editan y hacen las cosas que no se ven en la pantalla. Así que bueno, bienvenidos a todos, un placer compartir este momento con todos ustedes. Te doy la palabra, Cecilia. Bueno, Contanos cómo arrancar con este COVID que nos tiene a bueno, sí. todos a mal traer. En primer lugar, te quiero agradecer a vos, Nora, y a todos de la Asociación de Arte y Cultura para la Salud, que siempre nos han apoyado, y la verdad que fue un placer desde haber escrito el libro, que nos dio tantas alegrías, digamos, el libro Arte y Cultura para la Salud. Y ahí en adelante nos conocemos y hemos hecho varias cosas juntas, así que bueno, gracias por invitarnos a Gastón y a mí, y también en nombre de Marcos Orbara, que era otro de los médicos que iba a venir y que no pudo venir porque está en tarea asistencial, porque realmente los médicos nos tenemos que mover entre docencia, asistencia e investigación, entonces estamos complicados. Pero bueno, les quiero agradecer a todos, también a Nora, a todos los que están presentes, veo gente conocida, a Alma, a todas las asociaciones de lucha contra el mal de Alzheimer. Así que bueno, es un placer. Yo les traje una presentación en PowerPoint, si quieren la podemos compartir. Tal vez se ve un poquitito más gráficamente, ¿sí? Lo que les voy a querer más o menos comentar en unas líneas. Me interesaría hablar sobre realmente esta pandemia que nos tiene a mal traer desde hace un tiempo bastante largo, y sabemos que estamos todos en cuarentena desde ya más de 100 días, y esto realmente nos pesa a todos, ¿verdad? Nos pesa a todos, nos pesa sobre todo a los pacientes, y ni hablar a sus familiares o sus cuidadores. Sabemos que la infección por el coronavirus, por el nuevo coronavirus o el COVID, si bien afecta clásicamente el sistema respiratorio y da todo lo que ustedes conocen y que se ha publicado tanto en los medios, también afecta el sistema nervioso central, ¿sí? Que para algunos tal vez esto es algo nuevo, pero para los neurólogos que venimos viendo esta pandemia, hemos aprendido mucho, sobre todo de los casos del hemisferio norte, ¿no? Que realmente han tenido unos casos tremendos, y hemos aprendido que la infección no solamente afecta al pulmón, sino que afecta a múltiples órganos y también puede afectar el cerebro. Lo que es importante decir es que todos estamos muy asustados con el COVID, pero no todos, ¿sí? No todos los que se infectan con este COVID
la van a pasar mal, es decir, van a tener un desenlace catastrófico, es decir, la gran mayoría de las personas podemos tener la infección y pasar como una gripe, una neumonía o a veces desapercibido como el paciente asintomático. Entonces, esto que vamos a ver ahora no es que nos tiene que alarmar o dejar preocupados, sino más bien conocer qué pasa y tal vez esto tener un poco la pauta de cuidar más a aquel que es más frágil, sobre todo el paciente con demencia, ¿sí? Muy pocas personas pueden tener problemas graves con el COVID y muy pocas personas también, dentro de las que tienen la afectación del COVID grave, pueden llegar a tener manifestaciones neurológicas. Así que un poco vamos a hablar de todo esto. La demencia es una situación, es una condición, una enfermedad que le otorga mayor riesgo al paciente que se infecta por COVID. Es decir, que de todos los pacientes que se infecta, el paciente que tiene un antecedente de demencia tiene mayor riesgo de qué? Riesgo de mortalidad y riesgo de tener una infección más severa, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener cierto cuidado y mucho más cuidado a la hora de aislarlos y ahora tener el distanciamiento físico. Hay evidencia científica que avala esto, por supuesto, esto no lo decimos nosotros, y esto cada vez la evidencia ha sido creciente desde febrero, que hay cada vez más trabajos científicos hasta el momento. Esto avala que nuestros pacientes, nuestros cuidadores, tenemos que seguir insistiendo con el distanciamiento físico, porque es una de las pocas medidas que se vio que realmente son preventivas para esto, como el lavado de manos, que si bien sabemos que en nuestros pacientes a veces es difícil las pautas porque no lo recuerdan o porque se ponen irritables o agresivos frente a los comandos, tal vez las soluciones, como vamos a ver en alcohol en gel, pueden de alguna manera darnos una mano mayor. Vamos a hablar también, y tal vez esto en la segunda parte, Gastón se va a referir sobre lo que no es COVID, de afección infectológica estamos hablando, sino todos los efectos que tienen que ver con el aislamiento físico y también aislamiento social de muchos de estos pacientes, porque no todos tienen aislamiento, no todos tienen comunicación social, ¿sí? Muchos han quedado físicamente aislados, y esto no debiera ser así, pero esta pandemia y este aislamiento básicamente ha traído ciertos efectos, y sobre todo en nuestro país, que llevamos más de 100 días de cuarentena, ha traído, sin tener enfermedad COVID, en los pacientes un impacto importante, en los cuidadores y en el entorno familiar también, que esto se va a referir Gastón, y tal vez las asociaciones de Alzheimer que están aquí presentes en esto dan fe de lo que reciben a nivel de las consultas, ¿no? Realmente, sobre todo a medida que pasa la pandemia, esto se profundiza un poco más, como nos pasa también a nosotros, ¿no? Y la otra pandemia que también es importante tener en cuenta, que tiene que ver con el retraso en los controles médicos. Estos pacientes no están siendo lo suficientemente seguidos y tratados por esta condición, y también así el cuidador, el familiar. Estamos retrasando los controles médicos, hacemos lo que podemos los médicos en este sistema, muchos médicos estamos destinados a telemedicina, no todos los pacientes pueden llegar a acceder a telemedicina, y muchos hospitales dedican su asistencia básicamente a COVID. Entonces el paciente no tiene, digamos, un lugar a donde consultar. Las consultas han sido restringidas. Y esto también es un problema en el control, en el retraso de los controles médicos, de sus enfermedades de base y el control de los chequeos de los factores de riesgo. ¿Sí? Al estar aislados, vemos gente más sedentaria, que está comiendo diferente, y eso también es una preocupación para los médicos y para los neurólogos. Sabemos que el COVID afecta al sistema nervioso central de una manera muy específica, y la evidencia científica es importante. Fíjense, no a todos obviamente le va a pasar esto, pero más de 300 trabajos en la literatura avalan que aproximadamente más de la mitad de los pacientes que pueden llegar a tener COVID pueden haber experimentado alguna manifestación neurológica, desde leves como cefalea, como pérdida del gusto, pérdida de
del olfato, que esto es muy frecuente, de hecho es un criterio diagnóstico. Generalmente la gente que puede tener pérdida de olfato, pérdida de gusto, esto se recupera después, esto no, y puede quedar acá y nada más presentarse con esta manifestación. El tema es cuando en algunos pacientes esto avanza y puede ya dar otras manifestaciones en el cerebro más graves, como convulsiones, como eventos vasculares. El COVID tiene la particularidad de dar ACV, ¿sí? Y presentarse con ACV en los pacientes en determinadas edades, tanto hemorrágico, digamos arterial, como venoso. También episodios de confusión en nuestros adultos mayores. El COVID no siempre se manifiesta como una infección pulmonar. Muchos pacientes manifiestan su enfermedad como un síndrome confusional o un delirio, ¿sí? Que eso complica más aún las cosas. Se han reportado muchas causas, digamos, ¿por qué le pasa esto al cerebro en el paciente con una infección principalmente pulmonar, que después puede diseminarse en algunos pacientes? En realidad, el cerebro sufre como órgano, puede sufrir durante un periodo de hipoxia, o sea, de falta de oxígeno, cuando el paciente tiene dificultad para respirar, y el cerebro es uno de los que sufre la falta de oxígeno, y por eso las manifestaciones cognitivas, conductuales, eso lo llama hipoxia feliz. El paciente a veces puede estar muy bien, no se da cuenta y está teniendo baja saturación de oxígeno en sangre, ¿sí? Esto es importante, por eso hay que chequear a los pacientes de edad y no tienen que estar aislados en una casa, ¿sí? Porque pueden estar muy bien y sentirse bien, y sin embargo, tal vez tener un poco más de problemas de memoria o de alteración de la conducta que nadie se da cuenta, pareciera un aislamiento y tal vez puede estar dando una hipoxia. También el COVID puede afectar por una reacción, digamos, de eventos tóxicos, como llamadas citoquinas, con esta reacción inflamatoria del cuerpo, o se piensa también que el COVID puede acceder directamente al cerebro, ¿sí? Pasa la barrera hematoencefálica, se mete en algunas células que tienen que ver con los vasos sanguíneos cerebrales. Esto se ha visto mucho en estudios de pacientes fallecidos en Italia, básicamente, que hemos tenido los principales brotes y los primeros, que de eso hemos aprendido los neurólogos y el resto de los médicos, a qué hacer, a qué no hacer, y realmente ver un poquitito y protocolizar el COVID. Miren qué interesante, yo les traje una serie que se publicó ahora, en junio del 2020, el 25 de junio, en el Reino Unido, y de pacientes en un promedio de edad de 71 años, la complicación, los pacientes internados en terapia intensiva, la complicación más frecuente de ellos fue el ACV, de pequeños vasos o de grandes vasos, pero el estado mental alterado, que esto es lo que vamos a ver, se dio en un 31% de los pacientes. ¿Qué es esto? O sea, esto significa que un paciente con una infección por COVID aguda puede tener un pequeño cambio de personalidad o del comportamiento o de la cognición o problemas de conciencia, estar un poco más dormido o un poco más excitado, ¿sí? Esto se está viendo últimamente, y esto puede ser potencialmente reversible con el tratamiento de las medidas que se están haciendo del COVID. Recordemos que no hay ningún tratamiento todavía aprobado para el COVID, lamentablemente, y todo lo que está y que van a escuchar en los medios, esto está en vías de experimentación. Se tiene que probar su eficacia y su tolerancia, ¿sí? Su seguridad en la población y bajo estudios de investigación, ¿sí? Pero básicamente el único tratamiento, como decimos nosotros, es la prevención, es el distanciamiento, el lavado de manos y el tapaboca. Y obviamente mantener estas conductas siempre que se puedan y no aflojar con la cuarentena, porque realmente uno tiende a aflojar estas medidas con el paso del tiempo. Otro escenario es el paciente con demencia. El paciente con demencia ya padece una condición neurológica en donde su cerebro se ve afectado, ¿sí? Esto es otra cosa, es otra condición, es un paciente más frágil, en general es un paciente adulto mayor, ¿sí? Y en general es un paciente que puede tener otras comorbilidades, puede ser hipertenso, puede tener un problema de diabetes u otro tipo de cosas, puede tomar más de un remedio.
Entonces el paciente con demencia se torna un paciente más frágil, ¿no? Y con más riesgo, ¿sí?, para infectarse, con más riesgo cuando tiene el COVID. También hay evidencia científica de esto. La evidencia científica que habla bastante sobre la demencia y cómo se comporta la demencia y el COVID viene de Italia, digamos, ¿no? Tenemos unas muestras interesantes de estudios italianos. Estudios italianos nos hablan de que tener presión arterial alta, digamos, hipertensión arterial, como decimos, enfermedad coronaria, diabetes y obesidad, nos ponen como de más riesgo, por eso nos tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Pero también es importante, porque estos estudios, y uno de ellos, que ha avalado, fíjense, 627 pacientes con COVID, de ellos pacientes internados en terapia, 82 pacientes tenían demencia en la unidad de terapia intensiva. O sea que el 13% de esta casuística que fue en la provincia de Brescia, al este de Lombardía, el 13% de los pacientes tenían demencia. Y los pacientes que se internaron en terapia intensiva con demencia eran más añosos en general. Este es el promedio de lo que ha sucedido allá. Son datos importantes. Tenían 82 años versus los pacientes que en general estaban internados, que eran más jóvenes. Los pacientes con demencia que se internan en cuidados intensivos ya con COVID tienen una tasa de mortalidad más alta, ¿sí? 62% de mortalidad, 51 de los 82 fallecieron, versus 26% de la gente en terapia que no tiene demencia. Entonces, fíjense la fragilidad del paciente con demencia que se interna por COVID en los reportes de la literatura. Y esto es lo que está saliendo ahora. Tenemos muy pocos datos de lo que sucede en el paciente con demencia y COVID, ¿sí? O sea que son generalmente los que se internan y que se afectan son más añosos y tienen una tasa de mortalidad mayor. Pero no todos fallecen, por supuesto, porque algunos tienen formas leves de COVID y otros tienen formas más graves. Depende también de las condiciones que tengan y de otros factores de riesgo. Pero si uno ve el paciente por estadio evolutivo, el paciente con mayor CDR, o sea, mayor estadio evolutivo en la demencia, o sea, cuanto más avanzada es la demencia, peor es el pronóstico. Y estos son datos importantes a tener en cuenta, porque es importante para reforzar básicamente las medidas en casa y en los geriátricos. La gran mayoría de pacientes en geriátricos en nuestros medios están en estadios moderados a severos de enfermedad, en donde un estadio de enfermedad leve tiene una mortalidad del 41%, el estadio moderado, mortalidad del 66%, y el estadio severo de demencia, en donde prácticamente estos pacientes, como ustedes saben, tienen dificultad para deglutir, gerente para control de esfínteres y necesitan asistencia para la vida diaria, tienen una mortalidad del casi 84%. Y estos en general son los pacientes que están en geriátricos. Pues esto es importantísimo saberlo y extremar las medidas y los testeos en estas unidades de cuidados de adultos mayores. Entonces estos son datos que están apareciendo, que son muy interesantes para nosotros y para reforzar estas medidas. Otro de los temas interesantes de los que estamos en asistencia es cómo se presenta el paciente con demencia que se infecta con COVID. En general suele no es el caso sospechoso como podemos ver a todos. Fíjense, de las series descritas en la literatura, solo menos de la mitad tuvo fiebre, menos de la mitad tiene falta de aire, ¿sí? Y solo un 14% se presentó con tos. Y sí, se presentaron el 67% de los pacientes con delirio, un cuadro de excitación delirante, pero una forma más hipoactiva, un delirio que tiende más a la sedación, al estar un poco más caído, ¿sí? Y un empeoramiento del estado funcional, que de repente la familia note que hace 3 o 4 días el paciente que antes hacía determinadas cosas ya no lo está pudiendo hacer. Y esto llama la atención,
Porque una cosa es que durante toda la cuarentena el paciente me haya cambiado la conducta y el comportamiento y esté peor paulatinamente a lo largo de estos meses. Pero otra cosa es cuando esto empieza en forma aguda, cada dos o tres días. Con 2 o 3 días empieza una excitación psicomotriz, una tendencia al sueño o un cambio del estado funcional del paciente. Esto nos tiene que dar una alerta de saber qué está pasando, ¿sí? Por supuesto que cuando nosotros hacemos los seguimientos telefónicos, como estamos haciendo en el Hospital César Milstein con los pacientes, estamos chequeando si esto que pasó durante toda la cuarentena y se está incrementando o está pasando en la última semana, porque la intervención es totalmente diferente. Durante la última semana, ¿hubo algún cambio en la familia? ¿Sí? ¿Hubo un cambio en el cuidado? ¿Hubo un cambio de residencia? Lo cambiamos de casa, se fue un cuidador, se fue un familiar, ya no lo llaman más los hijos. ¿Hubo algo que lo detonó desde el punto de vista social? Eso es una pregunta. ¿Tiene fiebre el paciente con esto que apareció dentro de 2 o 3 días? Si no tiene fiebre, bueno, es inherente que necesita hacerse un análisis de sangre y orina para descartar lo más frecuente, que puede ser una infección urinaria, ¿sí? O un problema hidroelectrolítico o, por ejemplo, una deshidratación. El paciente no está haciendo caso y está tomando menos líquido, ¿sí? Si con eso, que es lo básico, no estamos y es todo normal en la sangre, obviamente que uno tiene que sospechar e ir a decirle a la familia que es importante una guardia, ¿sí? Porque los pacientes con demencia y el COVID se manifiestan de una manera diferente al resto de la población que no tiene demencia y que tal vez el COVID se manifiesta con fiebre, con tos, con expectoración, con pérdida de gusto, pérdida del olfato. A veces ellos no tienen la capacidad de decir lo que le está pasando. Sí lo tienen la forma de expresarse que la conducta está mal. Entonces, ojo con estas cosas. Pero también ojo porque no queremos decir que todos los familiares con esto se asusten y todos los familiares por cualquier cambio de conducta o tendencia al sueño pueda ser un COVID. Como yo pongo acá, ojo, no, cualquier cambio de conducta, cualquier tendencia al sueño no es un COVID. ¿Sí? Tenemos que ser muy estrictos cuando sigamos a los pacientes. Siempre es importante que el paciente no se desprenda y siga con una red, desde lo médico, desde lo familiar o desde lo vecinal. Porque es importante que tenga una red de apoyo. Y siempre tener un contacto con algún médico, un médico de cabecera, aunque sea por vía telefónica, que vamos a ver que es uno de los contactos más frecuentes que han tenido nuestros pacientes a lo largo de esta cuarentena, que lamentablemente no han podido asistir a los consultorios, la gran mayoría de ellos, ¿sí? Los pacientes con demencia, como lo va a decir Gastón, pueden tener cambios de conducta, cambios cognitivos, cambios de estado de ánimo, estar muy deprimidos durante el aislamiento físico. Pueden empezar a tener problemas del sueño. Y esto no significa que puedan tener una infección por COVID. Ojo también, ¿no? Como dijimos, todos estos cambios de rutina son muy importantes para ellos. Para ahí el cuidador no se da cuenta. Las condiciones del hogar, el lugar de residencia, el no ver la luz y el día, estar todo el tiempo hacinado, sino tener un lugar al aire libre, para que se den cuenta que estamos en el día y en que estamos en la noche. Hay lugares que son muy pequeños en las casas y no tienen la suficiente iluminación. Y eso también trae a una excitación psicomotriz y una inversión del ciclo sueño-vigilia. Entonces es importante ciertas pautas, como abrir las ventanas durante el día, bajarlas durante las 6, 7 de la tarde. ¿Sí? Y bueno, y relativamente tener ciertas pautas de manejo psicoeducativo al familiar. También tener en cuenta que el cuidador, el familiar se agota, ¿no? Se agota y nuestra cuarentena es muy larga y creo que lo va a seguir siendo para nuestros adultos mayores, que son los grupos más vulnerables en esta pandemia. Se han aislado de las posibilidades de asistencia hasta este momento, de muchos familiares, incluso de ciertas posibilidades de investigación también, como lo estaban llevando.
el cuidador que está a cargo de ese paciente la pasa mal también, porque también está descuidando su salud. Cuando uno pregunta si hizo algún control físico, y el cuidador o el familiar dice que no tuvo tiempo. O sea que el tema acá es tratar de mantener un solo enfermo y no 2 enfermos en la casa o 3. Entonces, caso por caso, será cuestión de ver qué está pasando con esas rutinas y si es necesario cambiar ese cuidador o rotarlo con todas las medidas que implica, ¿sí? Y esto es muy importante también caso por caso. Cuidar al paciente con demencia es muy complejo. Nosotros estamos haciendo llamados en el Milstein telefónicos a los pacientes y muchas veces los recitamos porque encontramos complicaciones conductuales, complicaciones cognitivas, complicaciones en el manejo con el familiar se enferma, o complicaciones de otras cosas, pacientes se enferman de otras cosas que no son atendidas también durante la pandemia. Hemos visto enfermedades vasculares, que digamos que pacientes seguidos por una demencia y 3 o 2 o 3 llamados de pacientes, uno internado por un ACV, por un accidente isquémico transitorio, por trombosis venosa profunda de las piernas. ¿Por qué? Porque no hacen la actividad física que corresponde, están muy sedentarios. Entonces, es compleja el tema del seguimiento telefónico de estos pacientes y la pesquisa de que algo está pasando, pero hay que hacerlo. Ellos necesitan estar contenidos de alguna manera. Los cuidadores también se los encuentra agobiados físicamente muchas veces por la limitación de los servicios en domicilio. Muchos cuidadores, muchos familiares tenían cuidadores pagos y ahora no los tienen por el tema de la restricción en la cuarentena, o tenían sistemas de asistencia domiciliaria y no los pueden tener. O el paciente antes iba a un centro de día y no lo puede tener. Entonces ese cambio es muy importante para ellos, ¿sí? Y eso per se puede ser una de las causas del trastorno de conducta que se ve en el aislamiento. Y muchas veces nosotros, además de dar pautas, tenemos que aumentar la medicación en los pacientes y en los familiares a veces también, ¿sí? Ni hablar a veces cuando los pacientes han tenido que trasladarlo a un hogar porque han sido inmanejables en la casa por esta situación, y en el hogar piden un hisopado, obviamente, para poder ingresar al paciente. Todo esto es una complicación también, ¿no? Pero es lo que sucede hoy con los pacientes con demencia. En los hogares a veces también vemos que el personal se ha reducido, porque es lógico. El personal a veces no está en todos los geriátricos capacitados para ver este tipo de pacientes, y además tienen también, como hemos estado viendo, poco equipamiento de protección personal, ¿no? Y por ende, digamos, muchas veces cuando pasan cosas, se llama ambulancias frecuentemente, y eso también es una forma de contagio de los pacientes extremadamente frágiles que están internados en hogares. Por supuesto que siempre cuando hablamos de esto tenemos que considerar que los pacientes nuestros tienen que estar muy cuidados, muy asistidos, insistir siempre con el lavado de manos, y cuando esto no es posible, porque se enoja, porque se irrita, las soluciones con alcohol en gel son una gran ayuda, ¿sí? Familiar, cuando tiene que salir con el paciente para hacer algún trámite o ir a un médico para alguna consulta puntual, realmente debiera llevarse alcohol en gel y a cada rato al paciente higienizarlo, sobre todo las zonas de contacto. Mantener siempre la distancia a más de 1 metro, distanciamiento físico y el uso de tapaboca, eso es fundamental, ¿sí? Yo también quiero remarcar, y para darle paso a Gastón, los efectos del aislamiento físico, ¿sí? Como lo va a remarcar ahora, en los pacientes, en el entorno, y todo lo que tiene que ver con el control de los factores de riesgo en todos ellos. Como siempre, le decimos que no están solos, tenemos aquí muchas asociaciones muy queridas, sobre todo ALMA. Nosotros siempre le decimos que tenemos las puertas abiertas como Milstein, como para ayudarlos, pero también las asociaciones de lucha contra el mal de Alzheimer tienen las puertas abiertas a nivel virtual para aquellos cuidadores, para esos familiares que están pasando por situaciones de angustia en este momento
y para aquellos también pacientes que tengan una posibilidad de continuar una rehabilitación virtual. Y poder enfocar de alguna manera hacia algo productivo. ¿Sí? Entonces me parece que es interesante también plantear el uso de la tecnología en aquellos casos que sea posible, realmente como una herramienta muy, pero muy válida en esta pandemia. Bueno, yo le voy a dar paso a Gastón, y si me quieren hacer una pregunta. ¿Sí? Estoy abierta a las preguntas, cualquier cosa. Cada uno que quiera hablar, levanta la mano y habilita el sonido. ¿Hay alguna pregunta? Un poco les traje lo que es la experiencia en los otros centros, los otros países, lo que hacemos nosotros, una evidencia científica de lo que pasa generalmente con el paciente con Alzheimer. Y bueno, y Gastón y todo el servicio del equipo del Milsten, justo con Marcos, hemos hecho una encuesta que ya tenemos, y muchos de ustedes nos han facilitado esta encuesta realmente, y tenemos los resultados que lo vamos ahora a manifestar. Si alguien quiere, no sé si Nora, ¿querés que lo ponga Gastón ya la encuesta? Como quieran ustedes, como quieran ustedes. Bueno, si les parece, abrimos con esto y por ahí después se genera debate. Y, obvio. Por ahí pueden contar experiencias personales o de conocidos y bueno, intercambiamos ideas. Exacto. A ver si esto sale. Mira, voy a compartir la pantalla. Bien, todos ahí están viendo. Perfecto. Solamente la presentación, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada te agradezco, Nora, y a todo Arte y Cultura para la salud. Bueno, la idea surgió en base a esto que sensiblemente empezamos a notar en la práctica médica diaria, de que indudablemente este aislamiento social, preventivo y obligatorio, en contexto de una pandemia, que no es un detalle menor, el motivo por el cual se hace esta cuarentena, estaba generando un gran impacto, tanto en lo emocional, como también en las consultas médicas en nuestra especialidad. Así que, motivados por esto, queríamos, y para aprender un poco más y saber cómo accionar, qué es lo que necesitaban nuestros pacientes, ideamos esta encuesta para más o menos sondar qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Estos resultados que yo le voy a mostrar a continuación son en base a 323 familias encuestadas, porque la encuesta la completa un cuidador, que muchas veces es un familiar directo, que está a cargo de un paciente que presenta alteraciones de memoria, y otras veces también nos ha tocado que completaba la encuesta un cuidador formal. Cuando empezamos a ver quiénes eran nuestros encuestados, nosotros, digamos, enviamos esta invitación. Es una encuesta que les llevaba a los pacientes por mail y a sus familias, diciendo que era completamente voluntaria y anónima, o sea, nosotros no sabemos con nombre y apellido quién contestó qué. Entonces, bueno, sabemos que son pacientes nuestros. La Asociación de Lucha contra el Alzheimer, mal de Alzheimer y enfermedades semejantes también han difundido nuestra encuesta, de manera tal que no teníamos mucha idea quiénes habían accedido y habían estado de acuerdo y quisieron colaborar, ¿sí? Cuando nosotros encontramos estos resultados, tratamos de imaginarnos quién es el cuidador típico, el más común, ¿sí? A este le llamamos el prototipo de cuidador de nuestra encuesta. Y lo que nos dimos cuenta por todas estas características fueron las
que prevalecieron, es que el prototipo de cuidador era una hija, ¿sí?, de 56 años, con estudios universitarios, que mayoritariamente convive con el paciente, que lo asista no menos de 12 horas diarias, y que tiene cierta accesibilidad a la cuestión tecnológica para vincularse con sus redes sociales. Fíjense que 8 cada 10 sabe usar y realizar videollamadas y se comunica a través de mensaje de texto, y 1 cada 2 utiliza o tiene redes sociales. Cuando queremos hacer lo mismo con los pacientes, conocer quiénes eran los pacientes que estaban siendo cuidados, encontramos que el escenario más común, obviamente hay hombres con distintas alteraciones, pero lo más prevalente fue que una feminización de estas afecciones. Entonces nos encontramos con este prototipo, una mujer de 80 años, con enfermedad de Alzheimer, con requerimientos de asistencia por parte de un tercero para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Esto significa para higienizarse, comer, alimentarse, realizar llamadas por teléfono, pagar sus finanzas, toda, ¿no? Toda la rutina que tiene una persona en la vida diaria. Antes de pasar, digamos, al impacto emocional, un punto que por ahí era también lo que muchas veces empezamos a notar, sobre todo, y todos estamos muy sorprendidos al principio de la cuarentena, es que nos habían de golpe bajado muchísimo las consultas. Y esto en gran medida tal vez tuvo que ver con la información que se brindaba, digamos, el fuerte consejo acerca de quedarse en casa, de no salir, de solamente hacerlo si esto era imperiosamente necesario. De manera tal que el Ministerio de Salud, en un primer momento, inclusive a nivel de instituciones de salud, había determinado que por un momento las consultas de consultorios externos estuviesen abolidos, se cancelaran, ¿sí? Y se restringió la atención en muchos hospitales y en sectores privados también esto pasó, solo a la atención en emergencias, o sea, por guardia o internación, ¿sí? Progresivamente, a medida que se fue organizando la cosa y hubo una reapertura gradual, empezamos a ver que tanto las instituciones como los hospitales públicos empezaron a implementar consultas con ayuda de ciertas cuestiones tecnológicas como es la telemedicina, que esto puede ser a través de llamados telefónicos o la asistencia médica a través de videollamadas, como estamos haciendo hace un mes apenas en Alma, que ya comenzamos con este tipo de innovación en lo que es la consulta médica, y se empezó a abrir también la consulta presencial en algunos consultorios, obviamente con protocolos de cuidado mucho más estrictos, digamos, cuando el paciente solicitaba un turno se le hacía todo un cuestionario, a ver si, al principio acuérdense que la gran cantidad de casos eran importados, no había transmisión, ¿cómo se dice? No había transmisión, no había circulación de virus. Entonces se hacía una indagación sobre todas estas cuestiones, se preguntaban sobre síntomas respiratorios, sobre fiebre, bueno, y cuando el paciente arribaba al consultorio también tenía que pasar un montón de controles, o tiene que pasar un montón de controles, como higienización de manos, se le toma la temperatura en el momento, el uso de barbijos, bueno, y nosotros los médicos que atendemos en algunos lugares, todavía de manera presencial también, tenemos todo un equipamiento de material de protección personal que es un poco para protegernos a nosotros y también proteger al paciente y a su familiar. De manera tal que todo este cambio de paradigma es un reto, ¿no? Porque supone, digamos, que si uno quiere implementar una nueva forma, una nueva modalidad de consulta médica, como es esto de la telemedicina, se necesita ciertos tecnicismos, cierto aprendizaje y utilización de los mismos, que
a veces puede afectar un poco la accesibilidad a la que estábamos acostumbrados, los métodos más tradicionales, como sacar un turno, que tampoco a veces es tan fácil, porque hay mucha demanda, pero me refiero a sacar un turno de la manera tradicional, llamando o yendo hasta el centro y pidiéndolo a la secretaria y después apersonarse en la institución. Entonces, y tratamos de indagar esto en estos encuestados, a ver qué método habían implementado como para acercarse a un médico en caso de que lo hubiesen necesitado, ¿no? Ustedes piensan que esta encuesta, los pacientes la fueron completando a lo largo de todo el mes de abril, mayo, y necesitamos juntar 323 para saber que los datos realmente tenían una validez científica que era contundente. Entonces, más o menos hasta final de junio, principio de este mes, es que estuvimos recolectando los pacientes. Me estoy dando cuenta, perdón, que está mal enchufada mi computadora y me estoy quedando sin batería. Me disculpan un segundito, ¿les parece? Que enchufo bien. Estas cosas pasan siempre, por más que uno esté hiper preparado. No hay problema, no hay problema. Esta encuesta colaboraron un montón de las personas que están aquí presentes, no solamente Alma, sino las personas también que han difundido, ¿no? De Mar del Plata, ¿sí? Hay muchas de Bahía Blanca. De Bahía Blanca, así que un gran agradecimiento a todos los que están aquí presentes. Bueno, fuiste y volviste rápido, Gastón. Sí, estaba enchufado, pero sé que no estaba haciendo contacto. Bueno, entonces les contaba. Como se fijarán, en amarillo, digamos, en verde está, digamos que hubo un 47 casi % de las personas encuestadas que no sintieron una necesidad imperiosa por ahora de establecer una consulta y finalmente no consultaron. Pero el resto vemos que su manera de acceder a un médico por ahí fue de maneras algo tradicionales, ¿no? Ven que el 33%, que es la gran mayoría de los que sí accedieron a una consulta médica, fue a través de llamando al médico, que por ahí es algo más tradicional. No se me enchufó. Que es algo más, una manera más tradicional. Y tenemos un 19% que le manda un mail todavía, ¿no? Que es algo un poco más moderno, pero por ahí es dificultoso tener una consulta integral a través de un mail. Solo un 9%, o sea, casi 1 cada 10, implementó el servicio de telemedicina, todavía estamos medios cortos ahí, y un 7% que por cambios en la conducta del paciente tuvieron que ir a una guardia, que por ahí a veces no es necesario tanto y el grado de exposición no es lo más conveniente. Cuando vimos que los pacientes que completaron esta encuesta en los segundos 50 días de la cuarentena, vemos que la cantidad de consultas se incrementaron casi al doble, casi en un 100%. Esta diapo que yo pongo como de cara del COVID-19 es qué tipo de contacto hay con la enfermedad en sí. Vemos que de los cuidadores, 2 de cada 3 tienen un gran temor por el futuro que le depara a la persona cuidada, ¿sí? Por esto de la pandemia. 9 de cada 10 eligió, ¿sí?, abordar el tema con su familiar cuidado. 2 de cada 3 tratan de no exponer a su familiar a las noticias o lo restringen, ¿sí?, a menos de 1 hora el mirar noticieros. Y de todas nuestras familias encuestadas, de 323, 2 familias tuvieron casos de COVID en el núcleo. Cuando vemos qué está pasando con nuestros pacientes, esto es lo que empezamos a recabar, vemos que el 93 sufrió al menos un cambio en la conducta, ¿sí?, la gran mayoría, a pesar de que no todos han acudido al médico, ¿sí? Y lo más común, ¿sí?, un 60% aproximadamente presentó alteraciones del sueño, la mitad tiene depresión, la mitad está más irritable y casi la mitad tiene apatía, ¿sí? Vemos que el incremento de medicación para tratar estos tratamientos, estos problemas de conducta, se incrementó en hasta un tercio de las veces, ¿sí? Y sin embargo vemos que 1 cada 4
nuestros pacientes no están imposibilitados en comunicarse con alguien que esté fuera del entorno de su hogar, ¿sí? O sea que vemos ahí una potencial oportunidad de trabajar, ¿sí? Sabemos que reforzar los vínculos sociales a través de videollamadas, usando medios alternativos, a veces mejora esta situación. Y cuando vemos qué está pasando con los cuidadores, vemos que 1 cada 4 se sienten sobrecargados, ¿sí? Por la situación, ¿sí? Esto es un 25% de las personas que están al cuidado están sobrecargadas. Y cuando hacemos el prototipo del cuidador sobrecargado, ¿sí? La situación más común es que son los que pasan muchas horas de cuidado, ¿sí? En promedio tenemos que los que están sobrecargados tienen 17 horas al cuidado del paciente, ¿sí? Los pacientes que la familia o los cuidadores que están más sobrecargados son los cuidadores de aquellos pacientes que tienen el triple de problemas de conducta, medido por una escala que hacemos nosotros, que sondea sobre depresión, irritabilidad y 12 síntomas conductuales y se puntúa por intensidad. El ser familiar también hace que uno esté más sobrecargado. Encontramos que los cuidadores formales, los pagos, no presentaban estos síntomas, y la gran mayoría de los sobrecargados no presentaban una red de apoyo, ¿sí? Es decir, si les pasa algo, están angustiados, no tienen quien los suplante. Y este grupo es el grupo de riesgo, ¿no? Porque es el que necesitó más del doble de consultas en comparación con aquellos que no presentaban sobrecarga. Y cuando uno ve, ok, vimos que 1/3 de los pacientes requirió más medicación, vemos que los cuidadores no están muy lejos, ¿sí? El 22% requirió tomar más tranquilizantes, antihipertensivos porque su presión aumentaba, o protectores gástricos por tener acidez, o bueno, las transgresiones alimentarias que vienen con esto. Con lo cual, esto nos plantea la otra pandemia, ¿no? La pandemia del estrés postraumático, el burnout, la enfermedad mental, el impacto por todo lo que esto provoca, tanto de lo económico y social. De manera tal que creemos que las conclusiones es que el manejo de la salud pública no debe subestimar el impacto de lo emocional y tratar de implementar mejoras en lo que es la accesibilidad y la concientización y la información que se brinda, ¿no? Así que bueno, quería antes que nada agradecer mucho por la invitación a X y bueno, a Alma por la participación y a toda la gente del Hospital César Misten, sobre todo a Cecilia Serrano por siempre brindarnos oportunidades, y a Marcos por crecer juntos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? La verdad que la encuesta es interesante, como dijo Gastón, tiene como para hablar de bastantes aristas, ¿no? ¿No, Gastón? Encontramos cosas que son interesantes, sobre todo a medida que pasa la pandemia. Somos uno de los pocos países que tienen una cuarentena tan larga, y esto, la posibilidad de medirlo es grandioso, ¿no? De medir realmente el impacto cognitivo, el impacto funcional en los familiares y en los pacientes a medida que pasa el tiempo, y creo que no muchos trabajos lo tienen, ¿no? Me parece que esto es algo importante a destacar. Tenemos cuarentenas muy largas y con un impacto medible en lo que está pasando, ¿no? Son cifras y hay pacientes, como decía, y cuidadores, como decía Gastón, que no estamos pudiendo llegar, ¿no? A pesar de todo esto. Y eso es lo que preocupa. Uno no puede acceder a todos y hay un núcleo donde tal vez está más desconectado, con menos red, que la está pasando peor. Y bueno, creo que por algo hicimos este trabajo y habrá que ver qué impacto tiene esto y cómo podemos abordar esos grupos, ¿no? Me gustaría saber qué piensa. Cecilia, tenés una pregunta en el chat que te preguntan, ¿qué sugieres cuando además de aislarse el paciente, se aísla la familia? No atiende el teléfono, es una pregunta que te hace Fer. Me supongo que será que cuando una persona está bajo el cuidado de un cuidador pago, ¿no? Entonces la responsabilidad debe ser el del cuidador pago, entonces la familia no contesta. ¿Estamos hablando de eso? No, Cecilia, hola. Fernanda, ¿cómo te va? Fer, ¿cómo te va? Hola. Hola. No, ¿cómo estás? Un placer Bien. estar por aquí. Gracias.
No, lo que decía yo que nos pasa que hay familias que son receptivas, Sí. Acceden a la videollamada, al teléfono, al viejo y querido teléfono de línea, pero hay familias que repiten la conducta del paciente. El paciente empieza a aislarse, no quiere recibir la videollamada, yo quiero ir al consultorio, quiero ver a las chicas, quiero irme, quiero salir, y sumado a dificultades quizás económicas, la familia se va cerrando, le haces varias ofertas, hasta llamarla por teléfono, y, o sea, fuera de lo que sería el trabajo de estimulación, más que nada como red de apoyo, y ni siquiera hay una respuesta, y nos ha pasado con varias familias, generalmente cuando es el cuidador familiar y tienen la misma edad. Claro, sí hay como una simbiosis. Lo que pasa es que uno siempre tiene la costumbre de enfocar hacia la casa en sí, y no tiene otros teléfonos que nos ha pasado de otras personas fuera de la casa, ¿viste? Que también les debe estar pasando lo mismo. Por ahí hay hijos o que viven al exterior que también están viendo que sus padres se están aislando los dos. Esto que estás viendo vos, están viendo los hijos, ¿sí? Tal vez nuestro error, digamos, es en los adultos mayores no tener siempre otros contactos que no sea el contacto del próximo que vive en la casa, ¿no? Entonces, esta situación es muy difícil de sacar cuando no tenemos otro contacto de la gente para decir, mira, tus padres le está pasando esto, porque a veces no te atienden el teléfono. Nosotros tenemos también en las licenciadas, nos ha pasado que empezaron el taller, varias, en PAMI, talleres que están cubiertos, digamos que no es que tienen que abonar ni nada, y ya han dejado varios, porque ya no les interesa esto que estás diciendo vos. Tiene que ver un poco también con el estado de ánimo que está diciendo Gastón, que tiene que ver con la cuarentena prolongada. Yo creo que hay un estado también de angustia, de dejadez, de depresión, que se está viendo un poco en las personas que están tan aisladas. Esto se está viendo. Y ahí lo único que uno podría hacer es tener un apoyo por fuera de esa familia, ¿sí? Claro. Eso sería lo ideal, que a veces no tenemos ese teléfono, ¿sí? Pero cuando se cierran ellos dos es muy difícil, si no uno no tiene el teléfono de un hijo, porque nos ha pasado. Otro de los escenarios que nos pasaron es que los pacientes que son asistidos por un cuidador, los hijos lo llaman a veces por videollamado y también se empiezan a desprender. Entonces, toda la decisión pasa por el cuidador pago. Eso también, cuando yo llamo por teléfono, está el cuidador, y cuando digo, lo ponen lo llaman, no, cada vez menos. Sí. Cada vez menos. Entonces, esta también es otra situación que está pasando, ¿no? O sea, en general, esta cosa del estado de ánimo en la población, y el adulto mayor se está quedando, principalmente hemos dicho que esto era un aislamiento físico, pero estamos viendo que hay un cierto aislamiento social, a partir de que se prolonga la cuarentena. Y esto lo estamos viendo, no sé si Gastón te pasa lo mismo, en los llamados telefónicos. Cuando uno le pregunta por el entorno, a veces están muy solos. Ya no es como al principio, ya no llaman tanto. Y es cuando más se necesita, ahora. Sí, sí, totalmente. Sí, ese escenario se repite, Cecilia. Eso, a mí me está pasando eso. Que va en la variable tiempo se va notando el agotamiento y la sobrecarga del cuidador, y a veces la poca energía que tenía, como que la empieza a retirar y empieza a sentir él el malestar del encierro, del cuidado permanente. Exacto. Como creo que cuando, no tiene mucha energía. Creo que cuando pasa eso, porque el aislamiento, eso creo que porque el cuidador se agotó. Sí. Mira, una de las cosas que pienso también, Patricia es mi nombre. Hola. Claro, que el mismo cuidador no se puede ir porque mismo los hijos tienen un temor terrible que se vaya y vuelva,
entonces no le dan un descanso, porque directamente se tiene que quedar a vivir como eternamente en la cuarentena con esa persona, porque tienen temor que se vaya y vuelva, ¿no? Y por contagiar y etcétera. Pero bueno, una de las preguntas que te quería hacer es, digamos, esta población que estamos hablando hoy es gente que tiene problemas cognitivos. Me gustaría saber si entienden lo que está pasando. Porque por ahí una persona que tiene muchas de esas dificultades, vos le explicás, pero los 10 minutos se olvidó, le explicás y se olvida. Vos eso lo estás viendo, como si entienden que estamos viviendo una Si querés, situación. hablamos después con Gastón, los dos, te respondemos. Depende del estadio evolutivo. Siempre se aconseja poner al paciente siempre en la realidad, ¿sí? Con palabras claras, sin miedo. Siempre hay que contextualizarlo, porque si no apareces con un barbijo y el paciente se asusta. Entonces, en lo que se pueda, siempre hay que dar un tono de realidad. Los pacientes, de acuerdo al estadio evolutivo, comprenden, ¿sí? Comprenden situaciones. Hay estadios leves, trastornos cognitivos leves y demencias leves en donde comprenden lo que está pasando. Y además ¿sabes qué también me pasó? Lo comprenden porque por ahí se olvidaron, pero lo asocian con la pandemia pasada, que algún tipo de infección pasada que ellos tuvieron y lo marcó mucho en la vida, o que el papá le dijo, alguna pandemia del 1918, en donde por ahí le dijo un familiar que la vivió, el virus o la gripe española, que se quedaron, digamos, en eso. Entonces a veces lo homologan a otras pandemias. Yo Entonces, tengo uno que claro, dice gente que es el dengue. Claro, es lo mismo. O lo homologan a algo más retrospectivo, ¿sí? Y bueno, y si esa es la forma, digamos, que tiene de entender que algo está pasando. En lo que se pueda siempre hay que hablar. Siempre hay que hablar. Y si es posible, repetir las veces que sea, siempre. En los estadios iniciales generalmente se comprende porque esto es tan repetitivo. No hay manera a veces de que uno, porque lo ves en todos lados, en los medios, lo escuchas digamos, en la radio, y en lo que se pueda, y en los estadios iniciales el paciente generalmente suele comprender. En estadios avanzados, y ya no hay comprensión, y tampoco uno le llevaría una preocupación a los pacientes. Cuando uno habla de la pandemia, habla que hay que cuidarse, que hay una infección, que tenemos que cuidarnos todos, que va a venir menos gente, pero lo quieren igual, con palabras sencillas. Y si no están como cuidador, creo que uno al menos apelaría, digamos, a fotos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero los pacientes comprenden al inicio, después, con el correr de la cuarentena, vemos que cada vez están con un poquito más de deterioro algunos, donde cuando uno llama a un cuidador, yo estoy llamando desde marzo hasta ahora, siempre te refieren, tiene un poco más de problemas de memoria, quiere salir y no entiende. El correr del tiempo, el aislamiento, se nota eso. Entonces, tal vez empieza más lo conductual, querer salir, se pone oposicionista en por qué no. Esto es lo que se está viendo ahora, ¿no? Se empieza a extrañar la vida rutinaria de antes, y el paciente quiere volver a hacer eso. No sé, Gastón, ¿qué te parece? Sí, creo que todos. Me parece que el paciente no es la excepción en realidad. Y eso, claro, lo vemos nosotros como profesionales, como hijo, como novio, digamos, en todos nuestros vínculos. Y sí, lo que estamos viendo es que cada vez hay más consultas promovidas no desde la prevención, sino desde la desesperación. Y eso muchas veces hace que sea más difícil la atención, porque claro, uno llega cuando ya está el barco casi inundado, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ahí si hubiese una próxima pandemia, ojalá que no, ahora ya hay noticias de un virus nuevo en China, no sé si lo escucharon. Sí, la gripe porcina. Por ahí, para la próxima, una de las cosas que habría, a mi entender,
y en mi opinión, ¿no? Humilde, que mejorar es esto, por ahí el educar, ¿no? Desde el temor, sí concientizando y tomando los recaudos y las prevenciones adecuadas, pero también educando a la gente sobre la importancia y buscando los medios más seguros para hacerlo a una consulta temprana, y no cuando ya hay un desborde en el núcleo familiar y el paciente y los cuidadores. Eso que dice Gastón es interesante, la campaña de prevención del COVID fue dirigido muy hacia edad avanzada, quédate en casa, hacia básicamente que empezó con siempre uno tiene como que poner a un grupo como de riesgo siempre para identificar las cosas, ¿no? Y creo que quedaron como bastante segmentada esta población, con un miedo muy grande, lo veo también por mi madre, ¿no? Miedo hasta salir a vacunarse. Y ese es el miedo que continúa ahora, ese es el miedo que tiene todo el tiempo esta población. Que obviamente que hay que cuidarse, pero también hay que prevenir, como dice Gastón. Pero todavía se implementó tanto la campaña con el miedo hacia el adulto mayor, y sabemos que el COVID está pasando a gente de nuestra edad también, entre 40, entre 50, o sea, se afectan todo el mundo, ¿no? Y también la puede pasar mal una persona de 50. No solamente el adulto mayor, y hay adultos mayores que también tienen la infección y salen de la infección. Nosotros hemos tenido en el MISTA hay gente que se recupera de la infección, ¿sí? Y tiene demencia también, y tiene formas leves, ¿sí? No todo el mundo tiene una forma grave de esta enfermedad siendo adulto mayor. Sí, obviamente tenemos más riesgo. Entonces creo que quedó un miedo en la población adulta mayor que es muy difícil de sacar para que vaya a un control. Entonces ya está desbordado cuando llega una guardia. El familiar también. Claro. Cecilia, una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría, no? Porque ahora estamos en una cuarentena dura, tratamos de quedarnos todos en casa, pero bueno, esto va para largo por lo que se ve. ¿Qué pasa cuando se abran las compuertas, no? Que uno diga, bueno, salimos, más allá de los cuidados que ya sabemos que tiene actualmente, y los miedos que tenemos de salir a la calle. Sí, igual yo creo que si estamos hablando de la población adulta mayor, yo creo que la cuarentena va a seguir siendo medio dura para ellos también, ¿eh? O sea, los adultos mayores también, o sea, no es que se abren las compuertas y ellos ya pueden empezar a salir, creo que son los últimos que van a empezar a salir, ¿sí? También creo que van a tener que seguir cuidándose. Lo que vamos a empezar a salir, vamos a hacer, independientemente del personal esencial, el resto de las personas de edad media, los colegios, y tal vez los últimos sean los adultos mayores. Sí, se ve que la población está con ganas de salir y por un lado temerosa, ¿no? Y depende del grupo que vos estés planteando. Los adolescentes, por ejemplo, han mostrado un cambio de conducta en esto, en donde hay temor a salir muchas veces, ¿sí? Uno pensaba que por ahí el adolescente transgredía, y muchos adolescentes que uno está teniendo por contactos, la gran mayoría están como apáticos, más quedados también, ¿sí? Y con miedo a salir. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué el colegio si estoy bien así? ¿No? Sí, es como que de a poco vamos a tener que ir sacándole el miedo, ¿no? Esto fue de reinventarse día a día, todos nos reinventamos día a día, cada uno de nosotros, ¿no? Con nuestras familias, con nuestro trabajo, con la medicina. Hoy estamos acá, mañana estamos allá, hoy nos cerraron un consultorio, tenemos que hacer telemedicina. Creo que les ha pasado a todos. Y a medida que van empezando a salir de a poco las poblaciones, tal vez en los colegios, los últimos años, tal vez los impares, eso va a motivar a que lleve a los adultos, a los chicos. Creo que va a tener que ser de a poco. Es un aprendizaje de a poco, pero como siempre nos acostumbramos, seres humanos, a las cosas, somos bastante resilientes, y en la Argentina más, creo que la vamos a poder salir bien en este sentido. Económicamente no lo sé, probablemente nos va a costar. Ahí ya va a ser difícil, ¿no? Pero creo que va a ser una salida paulatina, en donde los adultos mayores van a ser
probablemente los últimos que puedan salir. No sé, Gastón, ¿qué te parece? Y todo parece indicar eso. Sí. Esa es la sensación, que va a ser una cosa muy gradual. Me parece que esto de los rebrotes que se están viendo en otros lugares que nos llevan delantera, porque empezó esto antes, tal vez cambie también esta política algo gradual y se postergue a ultranza aún más o no, o se haya aprendizajes y se sepa, digamos, de qué manera hacerlo. Hoy ciertamente es medio una incógnita, ¿no? Porque es como que en otros lugares lo que se está haciendo tal vez no nos sirve a nosotros, hay distintas idiosincrasias y por ahí lo que sirve en Japón acá no, porque nosotros tenemos otra forma de percepción de enfermedad y de cuidados y de distanciamiento. Entonces hay cuestiones culturales que debieran ser un poco más personalizadas a nuestra población. Así que ante esa pregunta en realidad ciertamente no lo sé, no me jugaría por ninguna afirmación. Sí creo que hay que ser cautos. Claro. Pero me parece que va a ser gradual. Sí. Y se va a tratar de proteger a los grupos más vulnerables. Nelly, tenés querías preguntar algo recién. Sí. No, les quería comentar, yo estoy en Gama, que es una institución que trabaja con pacientes con Alzheimer. Tenemos de distintos estadios. Y lo que observamos, intervenimos en la encuesta que ustedes mandaron también, nuestros familiares. Muchas gracias. Gracias. Y lo que observamos es que en los distintos grupos, en los distintos estadios, va a haber muchos, pero muchos pacientes que sufrieron mucho deterioro con esto del aislamiento. Sí. Tenemos pacientes que creemos que ya no van a poder volver al hogar de día. Nosotros también funciona nuestra institución un hogar de día, con talleres y todo lo demás, que hay pacientes que ya no van a volver. Y lamentablemente muchos que estaban en los primeros estadios, hemos visto que han sufrido un deterioro importante y que ya, si vuelven, van a volver a otros grupos. Lamentablemente esto fue un retroceso importantísimo para los pacientes, para muchos de nuestros pacientes. A pesar de que se continuó durante toda la pandemia con los talleres, el seguimiento por teleconferencia, por Zoom, por todas las plataformas que se pudo, los que no podían o no tenían acceso a las plataformas, le hicimos seguimiento telefónico. En algunos casos se logró que, ya ahora últimamente, que fueran las estimuladoras a domicilio, pero no obstante, eso notamos que vamos a tener una baja importante de gente que ya no la vamos a poder recuperar. Sí, a mí me pasa... ¿Han tenido ese tipo de experiencia? Nosotros en los llamados telefónicos, a mí me está pasando lo mismo ahora en este estadio de la cuarentena. La verdad, se nota el familiar cansado, descuidado, con queja de que no pudo hacer las cosas, no me pude ir a hacer el electro que necesitaba, no me pude hacer el PAP que necesitaba, quejoso, irritable, demandante, ¿no? Porque bueno, el sistema de salud no lo está acompañando tampoco. No. Ese es el tema. Es como un mensaje, es un doble mensaje, cuídate, quédate en casa, pero controlate. Sí. ¿A dónde me voy a controlar? Dice la gente. Claro, ¿Con quién me voy a controlar? ¿A quién llamo? Si a veces llamo y no contestan los teléfonos. Eso es la realidad. Llamo a una ambulancia, tengo miedo de contagiarme. Entonces, es difícil, tenemos mucho nosotros que aprender los médicos en todo esto. Nos vino todo encima. Y realmente los sistemas de salud también tienen que bajar a la realidad y ver que hay grupos que no se está llegando. No, inclusive las obras sociales tampoco están ayudando, no todas las obras sociales reconocen esto de la estimulación que se puede hacer a través de las plataformas, así que mucho de lo que se está haciendo es a pulmón y porque las instituciones estamos tratando de contener y de apoyar a los pacientes que tenemos a cargo. Pero sí, estamos en una situación difícil para nosotros
y para nuestros pacientes, nuestros asistidos. Si hay algo creo que positivo que dejó la pandemia, es la instalación de la telemedicina, ¿Sí? Que creo que eso llegó y se va a quedar, y eso es muy importante porque no todos los pacientes pueden acceder a una consulta. Hay estadios avanzados o pacientes que están postrados en una cama, pero cognitivamente bien, y pueden acceder acceder al médico o a un terapeuta por la telemedicina. Ahora la telemedicina, ya sea por el medio que sea, puede llegar a estar con una cierta cobertura. Y eso antes no existía. Y el paciente, yo ahora, por ejemplo, puedo desde mi casa estar viendo un paciente que hace 4 años no lo podía ver porque ya es un paciente que está en la cama. Y ahora lo puedo ver. Tal vez el paciente el familiar me puede acercar, que está en una silla, tal vez está quietito, pero por lo menos me saluda, que hace 2 años que no venía al consultorio. Y por ahí me hace una sonrisa porque se acuerda tal vez de mí cuando le dicen. Eso creo que es positivo dentro de todo. Saquemos lo positivo de la pandemia. Me parece que hay que utilizar estas herramientas y seguir proponiendo que para pacientes haya actividades virtuales que lo necesitan también, y lo van a necesitar, porque viven en el interior, porque viven en el campo, porque no tienen nada cerca, ¿sí? No tienen acceso, la evaluación cognitiva virtual, ¿no? Aquellos que no tienen la posibilidad. Me parece que hay que seguir trabajando en esto, ya que se instaló, hay que seguir. Creo que esto es positivo, pero se extraña lo presencial. Esto es lo que se está viendo, lo social es todo. Se extraña el taller, se extraña el amigo, se extraña el compañero, se extraña el beso, se extraña el abrazo. Oh, terrible. Claro. Lo presencial es importantísimo. Claudia. Hola a todos. Hola, Ceci. Hola. Quería hacerte una pregunta. Vos hablaste, porque es lo que nos está pasando también a muchos, la sintomatología típica de los pacientes con demencia, que no tienen los síntomas comunes que en general se prescriben como para estar en señales de alerta. Y bueno, si bien nos pasa esto, que tienen o diarreas o otras sintomatologías metabólicas que no tienen nada que ver con lo que se da como protocolo, vos hablaste de estos síntomas agudos, hablaste de un delirio que no tenía la misma característica. Por ahí me gustaría que ahondes un poquito más en eso, porque uno ve en los pacientes que en general empiezan la mayoría con trastornos de conducta y trastornos psiquiátricos todos. Entonces uno va regulando entre la medicación, el acompañamiento, y a lo mejor en algún momento algo de eso se agudiza, y es difícil darnos cuenta si hay esa señal, es señal de otra cosa, o si es parte de lo que le está pasando por estar en aislamiento. Por eso quería es una buena pregunta. Es una buena pregunta, es difícil de detectar, pero creo que acá el rol lo tiene el familiar o el cuidador. El familiar sabe que algo está pasando, que si bien esto empezó con un deterioro lento desde la cuarentena, como dice Nelly, desde el aislamiento está cada vez peor, pero en algún momento hace un pico de excitación que está incontrolable, que está diferente. Algo le pasa, o por ejemplo duerme más, empieza a invertir el ciclo sueño-vigilia. Eso no es normal, esto está hablando de que puede haber una determinada infección o patología. Que empieza a dormir de día y no de noche, desde hace 3 días, eso me marca algo. ¿Sí? Que antes, digamos, que sea algo más brusco, ¿no? Que cambie bruscamente el estadio funcional, porque lo que Nelly me dice es algo paulatino, ¿no? Que fue pasando, que cada vez está peor, pero esto es algo relativamente agudo, que llama la atención. El familiar o el cuidador están adiestrados en estos síntomas, se dan cuenta cuando esto es algo que es distinto a lo habitual, ¿sí? Eso ya saben que tienen que llamar a un médico en general, ¿sí? O saben, por ejemplo, los pacientes que seguimos nosotros, dicen, debe ser de nuevo la infección urinaria, te dicen a veces. Claro. Sí, los que seguimos los pacientes te dicen, doctora, creo que habría que hacerle un seguimiento porque está tomando poco líquido y debe ser una infección urinaria de nuevo. Como que ya saben y marcan que
esto puede llegar a ser algo distinto. Y cuando es algo, y uno le hace todo el screening rápido, urgente, por ahí en extracción domiciliaria, para que el paciente no se mueva con la muestra, y todo eso es normal, y bueno, y sigue el paciente así, y hacemos un pequeño ajuste de la medicación, y ese paciente habrá que verlo, ya sale de la telemedicina. Ese paciente que en 2 o 3 días no lo pudimos resolver, y deberá ir a una guardia a ver qué está pasando, ¿no? Rápidamente. Porque si uno lo aborda tempranamente, también hay evidencia que por más que tenga Alzheimer y pueda tener COVID, los resultados pueden ser buenos, ¿no? En donde se toman las medidas de hidratación, donde se le ponen anticoagulantes, le ponen algún tipo de tratamientos como se está poniendo de sostén hoy en día. El paciente puede tener una expectativa y puede pasar bien este COVID. Hay reportes de Alzheimer y COVID que incluso en estadios avanzados, 80 y pico de años, en el CDR3, han salido de alta. Bien, digamos, ¿no? Pero porque el diagnóstico por ahí fue oportuno, y tal vez se hizo PCR, que es el diagnóstico, a muchos pacientes en la guardia, fuera de un protocolo, que ese es el tema también, ¿no? Acá se hace por ahí una PCR solo el que tiene un caso sospechoso, que es fiebre, pero el cuadro confusional no es un caso sospechoso. Entonces, a veces no hisopan a un paciente así. Si no, y después hablabas en las encuestas hablabas de las isquemias, hablabas de estas cuestiones que son como prevalentes en ellos también, digo, también es difícil entonces, porque tienen otras sintomatologías que además agudizan el cuadro de demencia, digo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, si son más frágiles, tienen más riesgo a tener los eventos más difíciles, las complicaciones más difíciles, pero ahí el examen, ahí digamos, por eso te digo, cuando es un cuadro confusional diferente al que tienen, es necesaria una consulta presencial, sí o sí. Y ahí se determinará si además del cuadro confusional, tiene un cuadro de un trastorno del caminar, que por ahí no lo percibió el familiar, a una dificultad motora, alguna dificultad para tragar que antes no tenía, alguna dificultad para hablar, por eso está excitado, por ahí está fásico, entonces está excitado porque no lo entiende, por ahí necesita, digamos, una revisación presencial. A pesar de esa intervención, no encontramos nada con la rutina básica, bueno, habrá que ver otros exámenes complementarios, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más, Noemí? Noemí. Bueno, gracias. Más que una pregunta, como estamos en casa, obviamente, pero aparte en casa porque estoy en Buenos Aires, es una reflexión, ¿no? A partir de lo que Gastón dijo, que habló de lo cultural. Y saben cómo yo participo por compromisos, digamos, en distintos grupos de apoyo de México, de Santo Domingo, de Puerto Rico, que observé algo que no se observa en nuestros grupos, digamos, o que no es en nuestra ciudad. Por eso digo que me tomo la libertad de reflexionar algo que no puedo hablar afuera, pero sí que es lo espiritual, con respecto a los familiares. Hay algo que nosotros nos solemos abordar. Yo participé como familiar en un grupo de apoyo y nunca, digamos, recibí o nunca obtuve, nunca se manejó el plano de lo espiritual, ¿no? No hablo de lo espiritual desde el punto de vista de una religión determinada, sino que tiene que haber una capacidad de trabajar en algún momento también lo espiritual, porque me parece a mí, lo que yo escucho a veces de esos grupos, claro que son muy religiosos, no sé, en el interior de nuestro país seguramente que habrá algunas ciudades donde lo religioso y lo católico tendrá algún apoyo, desconozco, pero por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, de lo que yo puedo ver, lo espiritual no está muy presente en cuanto a un factor que puede ser de apoyo en algún momento para el familiar. Y, por ejemplo, esto me llamó la atención, los grupos, por ejemplo, de México. Puede haber 55 participantes, 40, y muchos
dicen, finalmente el familiar muy agotado, pero dice, confío en la ayuda de Dios. O a mí me acompaña la Virgen fulana. Y es el familiar el que termina diciendo qué es lo que lo está sosteniendo, que es una fe, que es algo, pero estamos en un plano espiritual. Pero no, digamos, es una inquietud no es una inquietud, es una reflexión, si es que de alguna manera no se puede trabajar algo que no sea religioso, digo, ni católico, ni judío, ni protestante, ni de otra iglesia, pero tener en cuenta para percibir en los familiares que necesitan a veces hablar en un plano que es lo espiritual. ¿Qué nos pasa con nuestro sentimiento acerca de la vida, de la muerte, de lo que es planificar? Digo, es un poco, no sé si pasará en otras partes, pero me generó esta cuestión de tener que estar compartiendo actividades de países de América Central, de otros países que no son el nuestro, o la ciudad, como estoy. Pero no más que con Cecilia y con Gastón y con los demás, compartir esta reflexión, nada más. Chacha, y una pregunta, Chacha, en base a tu reflexión, ¿quién generaba esos espacios? Lo generan los grupos de apoyo. Los grupos sí. Por ejemplo, los grupos de apoyo como el de Monterrey, el de Santo Domingo, en Puerto Rico, no me acuerdo ahora si escuché algún otro, pero estos son los más fuertes, digamos, ¿no? Los que hace ya desde que ni bien empezó la pandemia, comenzaron digamos, a trabajar a través de estas redes. Ellos saben también que llegan a las familias que tienen los recursos, es decir, que tiene un celular o que tiene el familiar que acompaña. A veces vos podés ver al familiar con la persona enferma, participando en el grupo de apoyo. A veces no, pero a mí me llamó mucho la atención porque, claro, yo desde acá, participo en el grupo de apoyo, el tema espiritual, digamos, o lo espiritual, nunca lo vi manejado, digamos, ¿no? Ahora, bueno, además hay que saber, ¿no es cierto? Tal vez fuera de lo que es lo religioso, lo espiritual sin religión, debe ser una persona que... Claro, eso es lo que es muy difícil de guiar ese. Por eso te preguntaba desde dónde se hacía. El arte es una de las partes también que trabajan toda la parte espiritual. La música, arte terapia. Creo que toda la parte que uno acerca el arte abre las puertas de la espiritualidad. Exacto. Yo me refería a los grupos de apoyo, Norita. Sí. Digamos, cuando el familiar está, digamos, en un estado de suma necesidad de apoyo, de consejos, de recomendaciones, y cómo se encuentran y hablan, y se escuchan. Y bueno, nada más que es una reflexión, digo, a lo que Gastón dijo, que según la idiosincrasia y las culturas, todo puede variar también, ¿no? Era nada más que... Y por ahí tener en cuenta, en un grupo de apoyo también, hablar de estos temas, ¿no? Identificar qué familiar puede estar en esa onda donde lo que ya está pasando es a una inquietud que puede llevar a un apoyo más de tipo espiritual, más que psicológico, más que médico, ¿no? Bueno, nada más que, como estamos en casa, me tomo esta licencia de poder compartir. Gracias. Gracias a vos, gracias, Chacha. Yo querría leerles un pequeño fragmento que tengo acá en uno de nuestros libros, que habla de la palabra salud, desde la mirada de la antropología, ¿no? Dice, del latín salus, salutis, no solamente a la ausencia de enfermedad o dolencia, sino que de una manera positiva asevera que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Esto implica más que un mero estado abstracto, sino que hace alusión a la capacidad de funcionamiento, a partir de lo cual podemos considerar que la salud es un proceso en el cual cada persona se desplaza desde un eje de salud-enfermedad, ya sea acercándose a uno u otro de esos puntos, ya sea reforzando o rompiendo el equilibrio. Cabe destacar
que esta armonía biopsicosocial está en interacción dinámica con el medio en el cual se vive. Podemos afirmar que la salud hoy no es un recurso para la vida diaria. Tenemos que afirmarlo, ¿no es cierto? Quería un poco con esto seguir la reflexión de todo lo que estábamos haciendo, y como ya llevamos 1 hora y media, yo sé que hay muchos que ir, pero bueno, este tema llevaría para hacer muchísimas cosas más, y quería también hacerles una recomendación para los que no conocen. Voy a ir a la pantalla un minutito, les voy a quitar 2 minutitos más. A ver si lo tengo por acá. Vamos, esto es lo de antes. Este libro que les voy a mostrar, para los que no nos conocen, es el libro que trabajó la institución y que muestra desde como eje transversal al arte, y que cuenta con herramientas para mejorar la salud. Está prologado por el doctor Gustavo Guardo. El doctor Guardo es uno de los miembros fundadores de la Fundación Suma, y está trabajado y participan desde la mirada del arte 2 artistas visuales, un crítico de arte, que es el crítico y poeta Raúl Santana, la artista visual Gaby Messina y la artista visual Miguel Giovanetti. Desde el área de la educación y la antropología, la licenciada Caprio, y bueno, yo tengo un pequeño artículo sobre educación, y quería resaltarlo, que es la parte de salud, donde hay un escrito de Cecilia, en donde cuenta toda la parte de trabajo y de investigación que ella ha hecho con respecto al arte en las problemáticas severas y graduales, ¿no? La doctora Griselda Vázquez y el doctor Carlos de los Ríos, que también es psiquiatra. Quería decirles que también tenemos el libro, y que el que esté interesado en adquirirlo simplemente se conecta con nosotros, y estamos a disposición de alcanzárselos. Así que simplemente se comunican por WhatsApp o por email, como se comunicaron con nosotros, y tenemos el libro de AIX, que tiene que ver con toda la parte de herramientas para la salud. Así que bueno, ¿hay alguna pregunta más? Algo aparte de yo agradecerles profundamente a todos, y especialmente a Gastón y a Cecilia por toda esta maravilla de charla. En el costadito, en el chat, hay un montón de agradecimientos y cosas muy lindas que han puesto. Yo les agradezco muchísimo a todos. Así que bueno, si hay alguien que quiere decir algo más antes de cerrar. Ella, Nelly. Nelly manda abrazos. Y bueno, el aplauso entonces para Gastón y Cecilia. Y muchísimas gracias para todos. Un aplauso para todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias por ayudarnos a hacer esta encuesta también, a compartirla, que para nosotros es de mucha utilidad, y para poder básicamente ver si podemos cambiar algo, ¿no? Como dijo Gastón, ¿no? Esa es la idea, que la investigación no solo quede en un paper, ¿no? Sino que se pueda aplicar a una política pública, ¿no? Y esto pueda llegar a bajar. De eso se trata. Así que bueno, muchas gracias a todos, y gracias a vos, Nora, por darnos este espacio. Esta grabación va a ser guardada y subida y cargada a YouTube. Calculamos que en una semana, si ponen encuentros virtuales en ASOC AIX YouTube, van a estar la edición de todos los encuentros virtuales de nuestra institución. Así que bueno, muchísimas gracias.
quedamos conectados por todas las áreas técnicas y tecnológicas que ahora existen. Los abrazos se los debemos, los vamos a dar un poquito más adelante. Y bueno, muchísimas gracias para todos. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Nuestro empeño es promover y desarrollar proyectos que nos lleven a una integración social y productiva, para generar cambios de actitud y facilitar espacios de intercambio cultural, social y pedagógico.